comité de juventud que organizó este evento extraordinario. Quiero agradecer al intendente Pipo, quiero agradecer a los intendentes de la región, al presidente del partido que la verdad que tuvo que venir hasta acá y ir aquí, pero quería estar. Quiero agradecer al amigo Portela, que es nuestro representante multinacional. Y quiero también agradecer cuando asumía su secretario de Trabajo, se presentó a la sociedad como un hombre joven, con especialización, con conocimiento, es decir, la juventud no es una etapa biológica, la juventud además debe ser con ideas, y este es el diferencial que me parece que podemos tener. Pero hoy me toca hablar de nunca más, de memoria, verdad y justicia. Y en esto sí vamos a analizar algo que decía Agustín: ¿qué rol tuvo la Unión Cívica Radical en el tema de derechos humanos? ¿Qué rol tuvo la Unión Cívica Radical en el doctor Alfonsín en el nunca más? Si pasamos el examen de la respuesta que había que dar a la violación de los derechos humanos durante la dictadura, si cumplimos con el rol de responsabilidad histórica de la respuesta, o si fuimos una rutina y una frustración más en la historia de los derechos humanos. Este es el mensaje que hoy queremos dar cuando venimos a recordar estas cosas, porque si no nos sirve. No venimos a hablar de historia. Hablar de derechos humanos es un presente continuo. Y saber que al mismo tiempo que nosotros estamos construyendo ciudadanía, democracia, hay otros que están construyendo algunos peligros para repetir historias que nunca debemos repetir. En la historia del mundo. Por eso rápidamente, antes de hablar concretamente de la Argentina, hablar de derechos humanos, voy a hacer como unos saltos de Bambi así muy rápido en el proceso histórico, para que entendamos la importancia que tiene el tema de derechos humanos en la historia del mundo. Cuando hablamos de derechos humanos siempre tenemos que relacionar con el poder, porque es el poder en principio el que viola los derechos humanos tal cual queremos analizar. Por eso en la historia del mundo estaba la monarquía absoluta, la que no tenía control, la que solo le rendía cuenta a Dios, donde el pueblo era súbdito y no era ciudadano. Y en esa historia que todos conocemos de la Edad medieval, histórica, el rey era elegido por Dios. La legitimidad del poder político estaba en que Dios había dicho que ese rey debía ser respetado y todos aceptaban. El cambio copernicano espectacular fue cuando aparece Job, un hombre que escribe un libro, El hombre lobo del hombre, el Leviatán, y explica cómo hay hombres que con poder pueden hacer tanto daño a una comunidad. Y entonces genera una crisis espectacular en el poder, porque dicen los reyes, los nobles, este hombre hay que perseguirlo porque nos pone en jaque el poder, porque viene a denunciar que Dios no nos elige, sino empieza a escribir que si bien es cierto que Dios elige a través del pueblo. Y empieza a tener un problema. No le quieren los republicanos porque dice siempre insistiendo que Dios elige, aunque nos elige vía el pueblo. Y los reyes, por supuesto, le ponían en peligro su legitimidad de poder y de conducción, y entonces es perseguido en Inglaterra, ido a Francia, pero es el padre de la ciencia política, diríamos, premoderna. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo este hombre empieza a hablar del poder de los derechos humanos. Porque cuando voy pegando saltos en la historia, quiero decir que siempre se violaron los derechos humanos en la historia del mundo. Lo que ocurría es que no había respuesta, había impunidad, no había sanción, podía volver a repetirse porque no había instrumentos jurídicos que den respuesta a este tema. Recién por primera vez, porque vamos a hacer un pequeño debate, Primera Guerra Mundial, los aliados también contra los alemanes, los turcos, hacen una guerra, y ahí va a aparecer el primer genocidio del siglo XX, que a veces no se estudia mucho, el genocidio armenio, cuando los turcos matan 1 millón de armenios que vivían en Turquía porque decían que ponían en peligro su sistema y trabajaban para los rusos. Primer genocidio que fue denunciado por Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, como era socio, se hacía la ley traída. Terminó la Guerra Mundial, Alemania también había violado los derechos humanos durante la guerra a sociedades civiles. Pero ¿qué hicieron los aliados que ganaron la guerra? Esto quiero explicarles.
cómo agarraban geografía, cómo se cobraba la reparación de guerra. Pero no hablaron de derechos humanos ni de reparación, no tuvieron tiempo. Y ustedes van a recordar que se firma el Tratado de Versalles, el primero, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Y cuando vamos a analizar la historia completa, el Tratado de Versalles tiene el germen de la nueva guerra que será la Segunda Guerra Mundial y dará la legitimación, entre comillas, no políticamente correcta, de una Alemania que quiere dignificarse, que se siente discriminada, y viene la reivindicación de la Segunda Guerra Mundial. Ya empiezan a aparecer respuestas equivocadas en Europa. Y esto rápidamente pegando saltos. Quiero decirles para que tengan claro, Europa, la visión eurocentrista hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es la que inventa las 4 ideologías del mundo que conocemos nosotros: el liberalismo, el fascismo, el nazismo y el comunismo. Las 4 ideologías que se discuten en el mundo inventa Europa. Y paradójicamente, las religiones que conocen el mundo crean Oriente. Nace el judaísmo en Oriente, nacen los musulmanes en Oriente y nace el judaísmo en Oriente. Es decir, Oriente nos aporta las religiones, Europa nos aporta las ideologías, pero cuando vemos las 4 ideologías que estamos hablando ahora, 3 ideologías de la muerte. No porque queramos salvar al liberalismo y capitalismo que condenamos, que discutimos, pero lo que tenemos que decir es que una respuesta mala, como podía ser el capitalismo que abusaba, que explotaba, no podía ser el fascismo en Italia en 1923, no podía ser el nazismo en 1933, no podía ser el comunismo en Rusia en 1917. Pero lo más perverso y lo que yo quiero analizar acá rápidamente y cortito es el racismo, para entender cómo empiezan a construirse las respuestas jurídicas a la violación de los derechos humanos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, como siempre se habían ocupado los que ganaban, cómo se repartían territorios, cómo se repartían los talentos, cómo se repartían las reparaciones de guerra, no teníamos instrumentos jurídicos para juzgar en lo que significó ese genocidio a homosexuales, gitanos y 6 millones de judíos en el mundo, y muerte a un montón de civiles. Tuvieron que armar lo que se llamó la construcción jurídica del Tratado de Londres para poner una jurisdicción internacional que en Nuremberg iba a condenar y juzgar a los nazis. Eran aproximadamente 80 nazis que se juzgaban, y en simultáneo rápidamente quiero decirles que en la justicia alemana, en la justicia italiana, en la justicia francesa, hubo juzgamiento a los de menores rangos y hubo también venganza privada. Se llegó a morir, los partisanos mataron más de 250.000 traidores a Francia, mataron a italianos, mataron a decir, hubo 3 respuestas distintas. Nuremberg internacional para los de alta jerarquía, justicia para los de segunda jerarquía, y en lo que significó la guerra de familias en cada país, venganza privada. Esta fue la respuesta durante la Segunda Guerra Mundial o post-Segunda Guerra Mundial. Pasado eso, hay 6 genocidios en el siglo XX, pero nos interesa pegar el salto para entender qué nos pasó a los argentinos. Los argentinos, rápidamente tenemos que decir que cuando agarramos el gobierno en 1983, veníamos de una historia desde 1930 a 1983, 50 años, 6 golpes de Estado sufrió la Argentina. Gobiernos cívicos, militares que nos alternábamos y no tenían tiempo de formarse en la construcción democrática de un pueblo. Siempre castigados, siempre perseguidos, pero lo que llegó al máximo de superación fue en 1976, 24 de marzo. Un golpe de Estado de junta de comandantes que vienen a instrumentar un plan liberal, la entrega de la Argentina, la inserción automática a los Estados Unidos y fundamentalmente a ceder voluntariamente la soberanía nacional y fundamentalmente a perseguir a todo aquel que ponga en peligro el sistema occidental y cristiano, decían ellos cuando presentaban a su escritor. ¿Y por qué hablo del sistema occidental y cristiano? Hablo de eso porque el mundo estaba dividido en 2. Los rusos que tenían una parte del mundo y los americanos otra parte del mundo. Es lo que se llamó la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Y los americanos tenían lo que se llama la doctrina de seguridad nacional para poner un cerco ideológico sanitario al comunismo. Pero
el armamento en Cuba le queda a 90 millas el comunismo y la posibilidad de infectar a toda América Latina. Se inventa la doctrina de la seguridad nacional, que era perseguir a diferentes distintos, buscar enemigos, torturar, usar tecnología al modelo francés que se usó en Argelia, que era pelear con enemigos no visibles y que para ello había que utilizar preventivamente y matar antes que maten, torturar y hacer todo lo que ustedes conocieron. Se armó la escuela de Panamá, donde los Estados Unidos educaban a los militares de América Latina para que cumplir con estos objetivos, y solo ascendían y pasaban el examen aquellos que aprobaban el curso de Panamá. Eran lo que van a ver ustedes, cómo ocurre en América Latina. Lo decía Jeremy Azor. Es casualidad que en toda América Latina había dictaduras. Entonces había un fenómeno. Yo digo que hay pueblos que luchan, pero lo que no es casual es que haya dictadura en Chile, en Brasil, en Colombia, en la Argentina. Y un día empezamos a que todos tenemos democracia. Es casualidad que todos tengamos democracia casi simultáneamente, o hay un plan que va creando condiciones para que eso ocurra. Digo, para entender que los fenómenos que vivimos y los procesos históricos, si bien son propios y un pueblo luchó, y hay dirigentes que lucharon para eso, hay poderes mundiales que trabajan para que esas cosas ocurran, tanto de dictadura como de democracia. Y vimos también cómo el comportamiento de Estados Unidos, cuando venían las dictaduras, fomentaban, protegían y financiaban y tapaban ellos. Todos en los gobiernos hasta que llegó Carter. Cuando llega Carter, que levanta la bandera de los derechos humanos para poder competir con los demás, empieza toda una política de revertirse. Viene Patricia Laya a la Argentina, hace las investigaciones en 1977 y ven tortura, muerte, desaparición. Estábamos viviendo un plan sistemático de la industria de la muerte en Argentina. Costaba creer. Parecía que era imposible que cerca de nuestra casa haya centros clandestinos de la muerte, en Corrientes, en el regimiento de 9, en la jefatura de policía, que hoy tenemos monumentos por leyes provinciales dentro de la jefatura de policía, en el regimiento 9 que tiene condenas, la polaca Paso de los Libres, en Goya, en distintos lugares, estaban ocurriendo torturas, muertes, secuestros de bebés. Eso vivíamos en la Argentina del 76 a los 73. Y para pegar un saltito más y entrar a ver qué hacía el radicalismo y qué iba a hacer el radicalismo, quiero contarles que el doctor Alfonsín, que era miembro permanente de los derechos humanos en la Argentina durante la dictadura, y nunca ejerció la profesión, como decía un amigo cuando vino el otro día en mi comité central a hablar en su libro, contaba que le gustaba la política, no ejercía, pero lo único que ejerció el derecho es para hacer recursos, para dar garantía y buscar los desaparecidos en la Argentina durante la dictadura. Empezamos a ver un líder que empieza a defender los derechos humanos, y empezamos a ver entonces cuando la dictadura empieza su decadencia moral, de muerte, secuestros, tortura, derrota económica, inflación, ir a la guerra para invadir Malvinas, para recuperar legitimidad y permanecer en el poder, una derrota estrepitosa en términos políticos, más allá de la causa que ella implicaba. Empieza el corte del terror, muerte, fracaso económico, fracaso político, desprestigio internacional, y empieza la política entonces a reconstruirse en la Argentina, y aparecen líderes como el doctor Alfonsín, que se oponen, uno de los pocos líderes que se opone a la invasión de Malvinas en ese momento, cuando la dirigencia viajaba en avión para ser solidario con Galtieri. Ya el doctor Alfonsín marcaba la diferencia, porque sabía que había que dar una respuesta a los derechos humanos en la Argentina. Y empieza entonces el proceso de la multipartidaria, empieza el proceso de la campaña política del 83. E íbamos a tener el primer elemento para estar orgullosos los radicales, y sin siquiera pasar cuenta a los demás, por lo menos saber que en 1983, en la campaña política, Luder, constitucionalista, candidato a presidente del justicialismo, dice que no se puede hacer nada en la política de derechos humanos, que habrá que perdonar a los militares porque dictaron la autoamnistía, y la autoamnistía tenía carácter general y tenía carácter permanente.
y el juzgamiento de la rejunta de comandantes. Esta es historia que tenemos que recordar, porque tenemos que incidir con orgullo, no solo los radicales, sino aquellos que estamos construyendo el radicalismo. Por eso, amigos, quiero decirles que cuando yo recuerdo eso, es muy importante para nosotros. Pero no nos quedamos en el discurso para ganar elecciones. Cuando llegamos al gobierno, el 30 de octubre ganamos las elecciones, el 10 de diciembre tomamos el poder, el 14 de diciembre el doctor Alfonsín mandó al Parlamento argentino la nulidad de la doctora Cristina para juzgar a la Junta de Comandantes. Y en simultáneo creó lo que se llama la Comisión Sábado, el informe Sábado, de ese hombre impoluto, literato, que junto con distintos religiosos de distintas religiones católicas, judíos, musulmanes, participaron junto con periodistas de prestigio en lo que va a significar ese trabajo del Nunca Más, donde empezaron a recibir denuncias y donde detectaron que había 9.000 y pico de desaparecidos en la Argentina, sin que implique modificar el concepto histórico político de los 30.000 desaparecidos. Eran las pruebas concretas que se veían en trabajos documentados, trabajos que partían de documentos del Vaticano, que habían hecho estudios, que ya Juan Pablo II había recibido a la madre de Plaza de Mayo por primera vez en el Vaticano para decir: en 3 países del mundo se violan los derechos humanos, uno la Argentina, y tenía toda la documentación. El otro era toda la investigación que habíamos dicho de Carter, que se presenta el expediente. Y el tercer elemento era el Nunca Más, ese libro sagrado de la democracia argentina que nos permitió ser el pivote de este juzgamiento. Y después, por supuesto, las víctimas que habían salvado de ese darwinismo salvaje que significaba la muerte. Y obviamente también generales arrepentidos. Yo tenía una gran crítica con el general Lanusse, que había participado de otro golpe de Estado. Pero cuando vi las películas que pasaron y las declaraciones que hizo en el juicio de la Junta de Comandantes, que jugó en la Cámara, el fallo número 13, dice que le daba vergüenza que hombres que llevaban el uniforme como los 3 Juntas de Comandantes pudieron haber ratificado un plan que desprestigiaba el honor del ejército argentino y reconocía la matanza, la muerte que había ocurrido en la Argentina del 76 al 83. Ese fallo, que en 1985 fue orgullo para la Argentina, para el doctor Alfonsín, recorrió el mundo después de 50 años. Desde Newbery, que le hablaba del primer salto, era la Argentina la que decidía que 3 juntas de comandantes estaban condenados por asociación ilícita, crímenes de lesa humanidad, que habían destruido a un pueblo innecesaria e injustamente, sin la ley en la mano. Y esto fue un prestigio para la democracia argentina. Después tuvimos sobresaltos, pero que nada empaña la política de derechos humanos que tuvimos los radicales. Tuvimos que editar la ley de obediencia de medida y punto final, que implicaba en definitiva los 3 niveles de responsabilidad que el doctor Alfonsín hablaba en su campaña: los que planificaron el plan, los que se excedieron en su orden y aquellos que cumplieron de buena fe, esos podían estar salvados. Pero es cierto que el doctor Alfonsín dijo: tuve que con dolor dictar la ley de obediencia de medida y punto final, mandar al Parlamento y que sean solidarios y legisladores, porque no solo tenía que defender los derechos humanos del pasado, sino tenía que defender los derechos humanos del futuro, y en simultáneo tenía que defender la transición democrática, defender la democracia con los planteos militares que se encerraban en sus ejércitos y no hacían caso a los jueces y que ponían en peligro la democracia. Y esta es la historia que nos ocurrió. Y después vino en el año 2004, un día en un discurso, el último presidente, Kirchner, que muerto hoy hace poco, dice en el lema, queriendo reivindicar los derechos humanos: hoy comenzamos la política de derechos humanos en la Argentina. Nunca ningún presidente se ocupó de los derechos humanos. Una vergüenza en el lema, queriendo hacer un monumento que podía no ser válido. Tanto fue la metida de pata que hizo el presidente que a la tarde tuvo que llamar al doctor Alfonsín y pedirle disculpas
porque hubo un repudio de tipo nacional e internacional cuando un hombre quería atribuirse el monopolio y que con él empezaba la historia de los derechos humanos en la Argentina. Por eso tenemos que estar orgullosos, doctor Alfonsín, de esta lucha espectacular que hicimos, porque, como dice el doctor Alfonsín, y esto tiene que tener muy en cuenta, muchachos, una cosa es ir a buscar, hablando de una metáfora, una cosa es ir a buscar los leones a la selva como le tocó al radicalismo, y otra cosa como le tocó a la Cámara ir a buscar militares en el zoológico, que era muy fácil encontrar militares en el zoológico cuando ya estaban destruidos. Pero fue el doctor Alfonsín, el radicalismo que trajimos sobre hoy que podría a jugar con la Constitución en la mano, con jueces de la Constitución, todo lo contrario a lo que hicieron ellos. En definitiva, amigos, tenemos que recordar que nosotros somos el partido que condenamos a la Junta de Comandantes. El peronismo es el partido que indultó a las 3 juntas de comandantes. El peronismo es el partido que indultó a los jefes guerrilleros que también habíamos condenado en la falla de la Cámara. El peronismo, con sus contradicciones y mutaciones, como decía Portela, es el que abre ese debate, se abre y cree que empieza la política de derechos humanos. Y tenemos que reconocer que la Corte Suprema nueva de la Argentina, que hoy está construida, que le puso disciplina, que le puso control al poder político mayoritario, no respetando la Constitución muchas veces. Yo estoy orgulloso. Ustedes pueden disentir, pero yo de esta Corte Suprema, con sus más y con sus menos, ha dictado fallos que se estudian en el mundo, fallos de derechos humanos que son estratégicos para el juzgamiento, porque consolidada la democracia tenemos 3 fallos centrales que nos permiten a nosotros juzgar, y que fue el de la Rancilla y Clavel, que fue el fallo Simón y que fue el fallo Macedo. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir estos nombres? Rápidamente quiero decir, ¿qué quiere decir? Declararon por primera vez que los delitos de lesa humanidad, genocidios, planificaciones de muertes industriales son imprescriptibles, que se pueden prever a abril. Declararon la calidad de la audiencia libre y punto final, que cuando se obligaba la democracia se podía juzgar. Y en el caso Macedo, declararon que es de lesa humanidad y que los indultos para delitos de lesa humanidad no hay protección, no hay escudo, se lo puede juzgar en forma indefinida. Pero citando fallos, citando doctrina, demostrando que los derechos humanos tienen que ser juzgados en el país de origen, pero que si subsidiariamente no son juzgados, el derecho internacional tiene jurisdicción para juzgar. Demostraron también que no se lesionó el efecto retroactivo de la ley, porque el derecho internacional habla del jus cogens, que es el derecho imperativo de los escritos, que es la defensa de la vida en forma en cualquier país, reconocido preexistentemente más allá que un Estado le conozca o no, pero en cualquier momento puede juzgarse, porque como dijo Carlos Lino, el filósofo del doctor Alfonsín, los derechos humanos defienden 3 cosas inherentes del ser humano: la dignidad humana, la inviolabilidad, la autonomía del ser humano. Esas son cosas preexistentes que no dependen del reconocimiento o no del Estado, sino por el solo hecho de ser humano. Uno tiene derechos humanos, genera la lesa humanidad y la diferencia sustancial. Cuando los militares se veían perdidos, dice, ¿y por qué la lesa humanidad no para los subversivos privados que también mataron? Porque la construcción de los derechos humanos en el mundo, toda la jurisprudencia es que es de lesa humanidad aquel que está teniendo el Estado depositado las armas de la nación, donde no hay dónde recurrir. Entonces, lesa humanidad porque no pueden protegerse sobre el texto del tiempo, salvarse del delito. En cambio, el subversivo privado, si comete un delito, está en Estado, están los jueces. Es decir, no le exige el principio de lesa humanidad porque no pone en peligro el tema del tiempo. Por eso era la diferencia sustantiva. No porque nosotros digamos son buenos los subversivos privados, son malos los subversivos públicos. No utilizamos la teoría de los 2 demonios. Lo que decimos son de entidades distintas. Planificar un plan con el aparato del Estado en representación de la soberanía es de esa humanidad en cualquier parte del mundo. Por eso, muchachos, cuando dicen que la justicia argentina era títere, yo quiero recordarles que cuando vivía Videla no podía salir de la Argentina, porque si no la justicia alemana en Libre lo estaba juzgando
por desaparición de bebé. Quiero contarles que cuando Agustín salía de la Argentina, o si salía de la Argentina, la justicia francesa lo había condenado a una ausencia conforme prevé su código penal por muerte, desaparición y entrega de personas. Quiero contarles que Silingo, cuando le conoce en televisión argentina los vuelos de la muerte que anestesiaban, llevaban y tiraban al Río de la Plata a los guerrilleros sospechosos, quiero decirle que cuando fue a España, la justicia española lo tomó y todavía está preso. Quiero contarles que cuando en Chile, Pinochet, con la impunidad que le significó prestar su satélite para que los argentinos en Malvinas puedan morir más fácil con los ingleses, cuando fue a Inglaterra, creía que tenía la impunidad y el escudo de Thatcher. En un momento no pudo. La Corte de Inglaterra, que son los lores, ellos tienen los lores en la Corte, hacen la tradición ante el pedido de España. España lo va a juzgar y Chile dice no. Como actúa subsidiariamente la jurisdicción internacional, nosotros le vamos a juzgar. Entonces, como está enfermo por cuestiones humanitarias, Pinochet llega a Chile, baja en silla de ruedas, y la soberbia de esos militares de la impunidad. Cuando llega a su tierra, se para la silla de ruedas, empieza a desfilar con sus soldados, hace la leña como si estuviera sano, porque era su país. Esta es la impunidad que tenía. Le quitaron ese rango de senador vitalicio que se había dado en esa democracia negociada en Chile, que la diferencia con Alfonsín, que fue una transición de ruptura. Nosotros rompimos con el régimen anterior, no negociamos con el régimen anterior. Después Chile en la sobremarcha consigue esto. Y en definitiva, amigos, tenemos que decir que esto que estamos recordando no es historia, porque los genocidios se siguen construyendo en la cultura de la gente, en el subconsciente. Cuando discriminamos, nos volvemos peligrosos. Cuando generamos enemigos en la comunidad, estamos generando hipótesis de conflicto. Cuando al enemigo lo declaramos que no es persona, sino objeto. Cuando declaramos que puede morir, no nos importa. Cuando le empezamos a quitar derechos. Cuando se empieza a formar ese grupo y luego aparece la política que eso financia y aporta, estamos construyendo un nuevo genocidio en la historia. Por eso, como dice Federer, un politicólogo extraordinario, todos los días tenemos que educar en nuestra escuela sobre genocidio, sobre matanza, para no repetir la historia. Por eso esto es futuro, no estamos hablando del pasado. Cuando estamos reviviendo esto, estamos resignificando la memoria. Ya tenemos verdad, ya tenemos justicia, pero permanentemente tenemos que resignificar nuestra memoria. Y para terminar, quiero decirle que, como todos dijeron acá, la juventud aporta vitalidad, la juventud aporta posibilidades de cambio, la juventud aporta utopías, la juventud aporta fuerzas. Pero quiero darles un mensaje. Toda esa vitalidad, esto el radicalismo tiene experiencia histórica, canalizada democráticamente, sin violencia. Y en ello la coordinadora pudo haber tenido muchas críticas, pero canalizó democráticamente el cambio de 1983, donde la Unión